Bien amigos, son 10 de la noche ya con 49 minutos. Presentamos la edición del día de hoy, que será una edición corta, extraordinaria a esta hora, porque el partido terminó, como ya todos conocen, aproximadamente a las 9 y tanto, cerca de las 10. Y estamos presentando esta edición de hoy, jueves 15 de febrero. Estaremos tocando con amplitud en esta media hora aproximadamente la derrota de los Chancas en su debut en el Estadio Nacional frente a Sporting Cristal. Vamos a también ya recibir el saludo de Brian Huarcaya, que después de un cierto tiempo nos vuelve a visitar para compartir los comentarios juntamente con Andrés. Buenas noches, Brian. Hola, Milciades, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches con todos los que se están conectando por Facebook, por YouTube. Sí, pues tenemos un partido bastante interesante, de hecho creo que un resultado que se esperaba, ya vamos a ir analizando punto por punto. Y bueno, con las ganas de poder dar ciertos comentarios que creo que nos puede servir como aprendizaje para poder seguir en este camino, ¿no? Recién está empezando, recordemos, nuestra Liga 1. Es importante. También ya tenemos el saludo de André Vargas. André, buenas noches. Buenas noches, Milciades, buenas noches a los más de 120 conectados ya que se unen a nuestra transmisión hoy día un poco tarde. Todos hemos vivido la fiesta del partido. Ya vamos a hablar un resultado que nos desnuda, que nos hace ver todas las falencias que comentábamos, pero que no pensábamos que era tan grande la diferencia entre estos equipos que van a pelear la Liga 1. Voy a aprovechar de saludar a los primeros que nos escriben por los comentarios. Alberto Leiva nos dice Basalar y pone cara de molesto. Juan Carlos Quispe nos pone se confió mucho. Saúl Centeno, Basalar la cagó, dice al inicio del partido. Y Omar Vladimir no puede hacer esos inventos Basalar. Jersey Quispe, cuarta fecha y seguimos experimentando. Einer Núñez Cox, lárgate, nos dice, no tienes vergüenza de ir a cobrar ese sueldo. Roy Valdivia, exacto, te hace ver tu realidad, estaban sobre las nubes. Alberto Leiva, duele perder de esta manera, señores. Rivas, mal planteamiento de Basalar, pero lo corrigió. Cox no juega nada, también pésima la defensa. Mateo Jesús Llori, más que criticar hay que saber contra quién se ha jugado. Pueden decir lo que quieran, que Sporting Cristal defiende mal o que baja la intensidad en momentos del partido, pero cuando están claros es el mejor equipo, dice un hincha de Sporting Cristal. Bien, ahora sí vamos ya con todo. Antes vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva gracias a Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok como Sumac Bikes, ubicados en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj. WhatsApp, celular 944-310532 Sumac Bikes. También gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne. Nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Jirón Juan Francisco Ramos, 689 frente al paradero de taxis a Talavera. Teléfono 930-60-2308 Hatuchay. También gracias a los amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que en este mes de febrero prepara el riquísimo puchero completo los sábados y domingos, días de semana previo pedido. Cualquier reservación al 983-740419 o en la avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjot. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. También gracias a los amigos de Corporación Dexifar. Somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Teléfono WhatsApp 934-467479 o al 932-376936 de Corporación Dexifar. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668864. A Farmacia Cristo Rey, donde funciona también la gente Interbank, Avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arguedas. Ahora sí, ya vamos de fondo. Nos metemos de lleno al partido de hoy. Tu opinión inicial, Brian, ¿cómo viste este partido? Que al inicio nos sorprendieron con los goles y ya luego mejoró en algo el equipo, anotó un gol por lo menos y perdimos 4-1. ¿Qué te parece el partido? Bueno, o sea, hay que ser realistas. Creo que incluso Basalar lo comentó en la conferencia de prensa previa al partido. Nosotros tenemos como objetivo, como equipo, permanecer en la Liga 1. O sea, mantener la categoría. Exactamente, esa es la prioridad que tienen los Chancas para esta temporada. Considerando eso y sabiendo el tipo de equipo que es Cristal, un equipo de renombre, todos creo que está de más mencionar la categoría que tiene Cristal.
creo que lo normal desde mi punto de vista era esperar una derrota, ¿no? O sea, el resultado normal era perder contra Cristal de visita allá en el Estadio Nacional. A eso súmenle que es la primera vez de muchos jugadores y la primera vez de los Chancas jugando en un estadio con la hinchada, con la mayoría de la hinchada en contra. Entonces creo que ese resultado era lo esperado. Sin embargo, estos primeros minutos donde nos caen prácticamente los 2 goles, bueno, los 3 goles cada 10 minutos, pero sobre todo este primer gol que nos cae al porrazo casi a los 2 minutos, nos desequilibra mucho. Gol de Camarín. Exactamente. No, y la forma en que llega el primer gol, ¿no? Una desconcentración total de la defensa, apatía, con mucho marcado. miedo, un miedo escénico que no lo marcan al jugador Santiago González. Exacto. Estaban Se mete inmovilizados entre todos. Gamarra y el lateral Exacto. izquierdo, Santillán. Los dos lo miran, tienen miedo de meterle el pie, hay que Falta de trabarlo, hay que confianza. hacer una falta. Aunque sea un tiro libre, no lo puedes Exacto. dejar entrar al fondo, ¿no? Exacto. Pero a ver, continúa. No, y claro, o sea, y ahí se ve la falta de confianza que tienen los jugadores y como que mencionaba André, ese temor escénico, ¿no? De enfrentarse en el Estadio Nacional ante un grande equipo. Pero bueno, nos jugó en contra. De hecho, tuvimos las flaquezas en el sector izquierdo. Y creo que aquí, sinceramente, hubo un mal planteamiento de Juan Carlos Sí, yo Basalar. creo que coincidimos todos en eso. No puede improvisar en partidos de este tipo. Y mucho menos con un rival tan fuerte como Cristal. Creo que todos estamos de acuerdo con esto. Se notó la improvisación al instante. Felizmente corrigió con los cambios. Con 2 jugadores que nos estaban funcionando bien y nos funcionaron bien en los partidos de local, ¿no? Y bueno, esa es mi opinión. Creo que vamos a ir desglosando más poco a poco mientras vayamos viendo cada jugada, Milciades. Bien, de inicio, cuando se dio a conocer la alineación, un poco me sorprendí porque puso desde el minuto inicial a Santillán, que podría estar como titular en algunos partidos estuvo, sobre todo allá en Cajabamba frente a Comerciantes Unidos, pero el ingreso desde el minuto inicial de Ledesma me sorprendió. En el caso de Ademar Robles, que también arrancó en reemplazo de Carabaño, también era previsible porque es un reemplazante natural. Pero esos 2 jugadores, Santillán y el jugador Ledesma, por el sector izquierdo, creo que fue clave, donde el equipo de Cristal vio una puerta abierta, una facilidad para ingresar. Casi todos los goles fueron por Todos ese los goles sector. llegaron por ese lado. Todos. La Prácticamente los 3 responsabilidad- primeros goles por ese sector. Exactamente. Desde ese momento, Basalar creo que cometió el error de hacer un experimento en un partido difícil, de visita, debutando en el Estadio Nacional, donde muchos jugadores nunca han jugado. Muchos, posiblemente Ferreira, Santillán, hayan conocido esa cancha, pero hace mucho tiempo, Claro. mientras que los extranjeros López, Casquete, Murialdo no conocían esa cancha, y eso también fue un factor, y nos sorprenden en los primeros instantes. Y el equipo de los Chancas mantenía por lo menos 10-15 minutos hasta que entren en calor, hasta que entren en confianza, hasta que más o menos tengan la lectura del rival, ya sepan qué tienen que hacer, cómo defenderse. Nos sorprendieron y en los 10 primeros minutos ya teníamos 2-0 en contra. Y en los 22 Eso. minutos ya estábamos perdiendo 3-0. 3-0. Entonces, cuando el profesor Basalar corrige el error de planteamiento inicial, ya estábamos 3-0 abajo. Era complicado y automáticamente se vio el cambio. Cuando ingresó el jugador Axel Chávez como marcador izquierdo y Manzaneda también perfilado por el sector izquierdo, el equipo mejoró, el otro equipo ya no tenía la facilidad de orientar su ataque por ese sector. Chávez es un jugador bastante rápido, técnico, domina su perfil izquierdo. Manzaneda también cubre bien la pelota, jugó muy bien, encarando, etcétera. Y el equipo empezó a mejorar. Pero los 3-0 que ya perdíamos era complicado. Además, los goles que nos hacen ha sido que la defensa no sabía qué hacer. El primer El gol primer gol, ha sido el jugador González pasa Que con se mucha pasa- facilidad al se fondo. pasa por el pasadizo como... Por 2 defensas. Por el Entre medio dos. de defensas. Claro, Entre porque en dos esa hacerse- jugada estábamos nosotros defendiendo, no es que era un contragolpe, Claro. no es que nos habían agarrado mal parados, Claro. estábamos como un equipo está bien parado, con sus centrales en línea, el marcador izquierdo debería estar ahí, y nos pasa con mucha facilidad González por la banda, y el centro atrás... Primero no lo sale marca- Ferreira a achicar su Claro, ángulo. sale, y pero el pase viene hacia pero atrás. el pase es muy bueno, el centro hacia atrás. Sí. Y Malo Ruiz Díaz tampoco llega a tiempo a cerrar en esa jugada. Y este jugador, el Cauteruccio. goleador Cauteruccio, solo anota el 1-0. Ahora, en esa jugada también se juntan 3 para cubrir a este jugador quien le da el pase de cabeza a Cauteruccio. Es en el segundo gol. Ajá. Es en el No, segundo antes, gol. antes del segundo gol. Estamos viendo el primero de Cauteruccio Ya. que llega solo atrás. Claro, se Correcto, mete. el centro Claro. de González atrás y llega solo sin arquero. Claro, el la arquero empuja. estaba en el Sí, primer palo y ya no había sí, nada sí, que sí, hacer. La termina Primer empujando. gol, y eso era como un baldazo de agua para la hinchada que estaba presente y hay que reconocer el esfuerzo que hicieron de organizarse Al y minuto estar 2 del partido. antes de los minutos 2. Antes del minuto 2. 1:30 casi se produce el gol y eso de todas Luego, maneras Producto, bueno, de este gol que te sorprende, el equipo Se desestabiliza. veía
el equipo estaba Estaba nublado, estaba desorientado, desconcentrado, nublado. Exacto. estaba en shock. Y llegan 2 amarillas al minuto 6 y al minuto 9 muy rápido. La primera para Abel Casquete y la segunda para Iván Santillán. Entonces, esas amarillas son producto de esa desorientación, impotencia, de impotencia, ¿no? De la desconcentración. Pero algo que rescato es que por lo menos con un 1-0, con un equipo que, bueno, hay que reconocer que Cristal físicamente tiene un despliegue muy grande. Que si un equipo te está comiendo la cancha, te está corriendo Decía todo, muy presente por lo menos tuvieron la vergüenza deportiva y meter un par de patadas y es como llegan las 2 primeras amarillas muy rápido, ¿no? Y el otro gol que se produce a los 10 minutos, también otra vez aparece Cauteruccio, una jugada hacia el otro sector, viene el centro y este jugador Hover supera 3 defensas. No Eso es entendemos por increíble qué también. esos 3 jugadores marcaban al Juntos, jugador cuando juntos. debía distribuirse la marca a Eso los no puede delanteros. pasar. Creo que ha sido una desconcentración, no sabían qué hacer y solo pivotea casi hacia el área chica, donde aparece Solito, solo muy Cauteruccio. solo. Muy Y tampoco nadie llega a cortar el centro. Solo se queda, porque van los 3 Exactamente. al otro jugador, a Hover que hace el centro, un jugador no. de baja estatura, No, Hover pivotea. pivotea, por eso El que hace hace- el centro es pivotea. González, me parece. le hacen el centro a Hover le da el pase de cabeza cuando 3 Correcto. jugadores no logran bloquear y solo Cauterucio fusila prácticamente a Ferreira, que no tenía nada la que cabeza hacer, le empuja con la cabeza, no lo fusila, lo empuja. que ya estaba cerca, ya era casi Solo, un era metro, solamente un metro, meterle y ya un metro estaba. de la línea Claro. y se produce el Entonces segundo. ahí Santillán, muy pasivo en la marca, no evita el centro. Exacto. Y 3 jugadores que tienen estatura y tienen juego aéreo como son Gamarra, Becerra y Ledesma, no pueden incomodarlo a Hover que cabecea con mucha No. facilidad. Deberían tener juego aéreo. Debería tener No juego demuestran pero en tener juego general- aéreo. En general tienen buen juego aéreo acá. Cuando juega Chancas de local, Ya. sacan muchos balones arriba, incluso participan en las jugadas los ofensivas ataques. de pelota parada. En, Pero- en las de ataque, pero en la defensiva siempre hemos estado flaqueando. Desde mi punto de vista, hasta esta fecha 4, estamos flaqueando en los balones parados y sobre todo ganar en cabeza en la... Pelota por elevación. Sí, exactamente. Es un Y peligro. sobre todo cuando O sea, defendemos. sí pasa, cuando pero- defendemos. Pero recibimos muchos tiros libres en ataque, que nos atacan, ¿no? Tiros Claro. libres en contra. Y Chancas en general suele defenderlos bien. Eso es cuando aparece también Murialdo a Murialdo apoyar apoya en bastante. el Claro. juego aéreo. Claro. Entonces Pero en este estas centro jugadas- al segundo palo un poco pasado, un jugador que no tiene tanta estatura como Hover no te puede ganar Lo a supera 3 y a 3 jugadores. a 3 jugadores, ¿no? Es Queda que no- solo, se anota el segundo. Es que como defensa central no te puedes, no te puedes nublar cuando tú sabes a quién tienes que marcar. No puedes dejar libre a Cauterucho. Sabíamos que Cauterucho era ahorita es el goleador de la Liga 1. 10 goles en Totalmente. Y 4 no fechas. podíamos dejar solo a este jugador, sobre todo en los balones o en los centros que vienen hacia nuestra área. Entonces, tenemos tiene una que pegarse. defensa, tenemos a los 3 defensas que se pegan al otro y dejan libre al que mayor Al más probabilidad de peligroso. gol que te va a hacer. Entonces, ahí se ve la desconcentración del exactamente. equipo, la falta de ubicación. La incompetencia Claro. también. En de el cierta primer forma. gol, veo que todo el equipo queda desorientado con esa Frío, corrida con de los toques. Santillán al fondo, no de Santillán, De González. González al fondo de la línea, ¿no? Claro, que hace una Luego jugada personal. en el centro Cauterucho queda desmarcado porque 3 se van a marcar al que Claro. pivotea. Pero en el tercer gol es más rochosa cómo dejan, o sea, la forma en la que dejan solo a Cauterucho. No. Lora arranca por la banda derecha. Es que en el tercer gol hay una confianza de los defensas pensando que la pelota salía. Hay que recordar que estaba por salir de la línea. Claro, va hasta el fondo, Logra Neymar logra alcanzar y hace el centro y lamentablemente también Sí, solo pero, hacia o sea, atrás y Gilmar Cauterucho Lora- solo. O sea, Saca un buen ¿qué centro. jugada se esperaba de esa corrida de Centro, Lora? claro. Era un Buscando a centro. su compañero. Claro. Y si se te viene un centro, por lo menos a quién tienes que marcar Claro, sí o tienes sí, que- al 9. Al Tiene jugador que más re- peligroso. Si es Cauterucho. Tiene que Claro. referenciarlo. Y llega muy solo Cauterucho con todo el tiempo del mundo, con la Con la paciencia. No fuerza. tenía un jugador ni a un metro de Despacio. distancia. Claro. Un cabezazo de Y arriba hacia abajo. cabecea como tiene que cabecear hacia el piso Con y fuerza. es muy difícil para Daniel Ferreira ahí. Claro, y ahí se producen los 3 goles que por el sector derecho. Creo que esto va a servir para que Basalar pueda tener ya conclusiones definitivas. Nosotros le preguntábamos a Basalar en el partido que le ganamos a ADT si ya tenía ya el equipo titular, porque él dijo en declaraciones anteriores que estaba buscando el 11 titular. Con los jugadores, con el rendimiento que tuvieron ya en estas 3 primeras fechas, ya creo que tenía claro. Y no entendemos por qué lo sacó a Chávez y por qué ingresó desde el Claro. minuto inicial a Ledesma. Santillán. Justo de Eso- eso vamos a hablar ahora, ¿no? Eso creo que Claro. fue su error y él mismo reconoce al hacer el cambio. Claro, llega el tercer gol al minuto 22 y al minuto 26 llegan estos 2 cambios. Incluso Manzaneda entra sin calentar bien, lo decían los comentaristas. Sí, cuando estaba y sentido. el reportero a ras de cancha de Liga 1 Max, que Manzaneda, le decía, profe, un toque, quiero calentar un poco más. Exacto. Y Que no le había dice, tiempo. no, tienes que entrar. Porque si no se venían y los más mete goles. sin calentar muy bien a Manzaneda y a Chávez, que entran muy bien. Los dos entran muy bien. Por fin se llega a controlar esa banda izquierda que González estaba comiendo a Santillán y a Con Ledesma. mucha facilidad.
Y ya cuando hay esa jugada en la que se golpea la cabeza. En el salto con Da aprovecha Silva. para calentar, Con Da Silva. Claro, Murialdo Da con Da Silva Silva. con Murialdo, ahí en esos minutos Empieza a en el que correr. entran los Empieza a paramédicos, calentar Manzanea. Manzanea comienza Claro. a calentar y a recién Entrar en ponerse. Y ahí a se ve coger la calor. improvisación, Andrés. O sea, ahí se ve, y no podemos, repito, no podemos improvisar en partidos de esta categoría, Milciades. No se Claro, puede hacer en eso. Liga 1. Claro. Frente a un rival que siempre es candidato al título. Entonces, yo pienso que estos 3 goles llegan por por doble responsabilidad. Primero, siento que el equipo técnico liderado por Basalar no estudió, es mi percepción, no estudió muy bien el daño que te iba a hacer Cauterucho, que creo que es lo más lógico, para poder concentrar bien a la defensa en cómo, o tener un sistema de cómo defender a este jugador o cómo hay que cerrarlo, referenciarlo, hay que cómo estar tener un detrás plan, de él. una estrategia para Exactamente. neutralizarlo, de Y alguna dos, forma incomodarlo. Exactamente. Y 2, la desconcentración propia de los centrales, ¿no? Porque puede, claro, que el DT les diga, ok, tienen que marcarme pero estuvieron perdidos en los 3 primeros goles, ¿no? Producto, creo yo, también de la desestabilización que hubo por este gol que entra. Y creo que también al los inicio. comentaristas indicaban, y creo que estoy de acuerdo, con el miedo escénico. Muchos jugadores recién jugaban en un estadio tan grande que se vio que estaba vacío en la zona sur, muchos hinchas de Cristal, es verdad que también los hinchas andavelinos estaban acomodándose, viendo el primer gol, y eso definitivamente desconcentra todo el plan que había preparado el profesor Basalar, también se viene abajo, y hace el cambio para tratar de controlar el sector izquierdo, que lo consigue. En el segundo tiempo el equipo jugó mejor, los primeros minutos empezó a atacar, empezó a tener confianza, hasta que llegó el golazo de Manzanera, muy bien ejecutado por derecha, que es nuestro punto fuerte. Golazo. Recordemos que Golazo. Candaules casi la mayoría de los goles son por derecha, Sí. donde López es un jugador especialista en los servicios, centros. en las asistencias, y permanentemente supera muy fácil a sus marcadores, y también estuvo atento Manzanera, que cerraba por el sector izquierdo un golazo que nos daba cierta ilusión de por lo menos de repente buscar el segundo. Pero lamentablemente vino el cuarto, un error también de Gamarra, que se come el amague de Sosa, gira dentro Libre. del área y hace un disparo cruzado donde ya era muy cerca. Ferreira se lanza, pero ya muy tarde. Creo que hay que mejorar mucho, hay que sacar conclusiones de esta derrota, que era previsible. Jugar frente a Cristal en Lima era un 99% de la probabilidad que perdamos. Incluso en las apuestas veía de que si ganaba Chancas pagaban más de 10. Claro. Y que si ganaba Cristal era casi 1.2, 1.3, y el empate era como 4.5 o 5 de posibilidades. Así que creo que era previsible esta derrota. Hay que mejorar. Tenemos 2 partidos. Ya lamentablemente hay que voltear la página. Ahora hay que ver ya los 2 partidos que nos toca jugar de local frente a Cinciano el lunes 26 y el día domingo 3 de marzo frente a Boys. Creo que 6 puntos que tenemos que como sea lograr para seguir entre los, por lo menos de media tabla hacia adelante, para, como dijo Basalar, mantener la categoría. Ahora, otra cosa que quiero comentar acá, muchas personas en los comentarios dicen que renuncie Basalar, que se vaya. No, yo no. creo que esa No. es una decisión Apresurada. apresurada. Totalmente. El profesor Basalar Del fanático, tenemos que ser- es un buen DT y lo ha demostrado el año pasado. Quizás comete algunos errores de replanteamiento y demás, pero también hay que ser conscientes que tiene un plantel relativamente corto. Y no es el limitado. mismo nivel en los suplentes. No tenemos Ahora, banca. otra cosa es que este año, más que otros años, Sporting Cristal, Universitario y Alianza No. Lima están a otro nivel, claramente. Sí. No, y esa contratación de Cristal con Caterius es un acierto total. Imagínense que ha Claro. hecho 10 goles en 4 fechas y el año pasado su goleador, el Marlon Brando, creo que era el jugador, ha hecho 15 goles en toda la temporada, Toda la imagínense. temporada, claro. En 4 fechas ya tiene 10 y creo que también en eso falló, como decía Brian, de no tener un plan, no tener una estrategia, cómo neutralizar. Incluso le preguntaron antes del partido que cómo iba a controlar a Cauteruccio, que estaba inspirado en los goles y en cada partido está haciendo goles y ahora ha hecho 3. Los 3 goles, los 3 primeros goles que fueron Ahora, en la decisivos. conferencia de prensa del profesor Basalar, no escuché bien porque no estaba atento a la conferencia, pero me parece que dijo algo de que iban a tener un jugador más al Un plantel. defensa, Un un defensa más. ¿correcto? Sí, eso es lo que comentó en la conferencia. Creo de que nosotros prensa. hemos estado comentando con André en las últimas ediciones de acá de nuestro programa que necesitamos banca. Hay 2 cupos libres por encima de los 21 años y necesitamos un volante contención que apoye a Rudy Palomino, que no puede cubrir todo el medio campo con equipos rápidos, técnicos, que tienen buen toque de balón, buen control y ordenados. Es muy difícil que pueda cubrir Rudy Palomino esa zona. Además, Robles no es su especialidad la marca, tampoco Carabaño, tampoco López, tampoco Casquete, así que creo que es urgente. Sugeríamos a Alfajeme, ojalá que se pueda, ahora que está en Lima, el comando técnico juntamente con los dirigentes, podrían buscar y de repente un defensa para tener una opción, porque Luján es el otro defensa que está para cualquier emergencia, pero no ha tenido muchos minutos y creo que estamos a tiempo, porque tenemos que ir mejorando
para tener posibilidades de sumar puntos y como tenemos el objetivo de no estar en los últimos lugares. Sí, es urgente tener refuerzos en la defensa, desde mi opinión, en la defensa y el ancla que tiene que acompañar a Rudy Palomino. Ahora, a ver, todos conocemos a Rudy te puede correr todo el partido, pero esto a la larga no va a ser sostenible. El campeonato es puede ser expulsado, larguísimo. puede lesionarse. Exactamente. Puede tener acumulación de tarjetas amarillas. Exactamente. Entonces hay que prever bien ese aspecto. Ahora, también hablemos de la parte delantera, ¿no? ¿Qué tan limitados nosotros estamos fuera de Murialdo? Que creo que tiene un rol cumplidor. No es un jugador que destaca, no es un jugador que te pueda hacer un gol de un momento a otro. Es un jugador que está empezando a entenderse con López, sobre todo con López, también con Manzaneda por el otro sector. Sin embargo, los cambios, por ejemplo, ¿quién está ahí en vez del Cox? Cox, naturalmente, la verdad, una lágrima puesta hoy día, por ¿no? puesta. Cox Claro, creo que ya ha ratificado, Basalar está insistiendo ha ratificado una situación que- ha que ratificado ya, que no está para claro, jugar que Liga ya 1. todos hemos visto, es tan evidente su situación, su forma de jugar. Porque sus- en una jugada medio que ilusionó un poquito. Hay un pase que le mete, Claro. no recuerdo quién, y con una sola mano, como es grandazo Cox, lo aguanta a Da Silva. Y se va. Y Da Silva es un jugador pero muy duro, bueno, es fuerte. el mejor central de la Liga 1 de 2023. claro. Y Cox con mucha facilidad, con una mano, lo empuja como si fuera Rudy Palomino. Y parecía que iba a llegar el gol de Cox, Pero súper lento. va muy lento corriendo Lento. y Da Silva se recupera y se la termina cortando. Se termina También Esa el fue la lateral. única jugada que medio que se asomó a mostrarnos algo, Cox. Pero después, cuando la pelota estaba a 3 metros No, de cuando él, le dan el lateral, sorpresivamente aparece solo dentro del pero área. por ejemplo, él se desmarca bien solo. Cox toma la decisión de desmarcarse porque sabemos que en el lateral no hay No hay offside. posición. Pero le llega la pelota y para dar media vuelta y colocarse en posición al arco se demora 3 días hábiles Una eternidad. y terminan cortándole muy Prende la fácil. cámara de marcha atrás, Pero etcétera. lo que me parece más crítico de Cox es que cuando tiene el balón el equipo rival a unos 2-3 metros de él, camina. No Claro. tiene ni la intención de ir a marcar, a Y presionar. además que está fresco, se supone que ha Algo que entrado- Oshiro Takeuchi sí hace mucho. Oshiro cambio Takeuchi era molesta, perfecto. incomoda. Y Oshiro debió entrar En vez de Cox, ese partido. no sé por qué entendemos el al profesor Basalar que Basalar- insiste Exacto. con este jugador. Creo que ya ni debía viajar. Cuando ayer dimos a conocer la lista de viajeros y los 20, y los que no viajaron era Joe Martínez, Denilson González y Dustin Rengifo. Nosotros comentábamos por qué lo llevan a Cox. No tiene ningún sentido, pero creo que cuando venga el profesor acá a Andahuaylas le estaremos preguntando por qué insiste con Cox cuando ya demostró en los minutos que tuvo en los partidos que no es un aporte, es un punto débil. Y además es un cambio perdido, porque si entra Oshiro Takeuchi es un jugador más fuerte, más técnico, corre, hace que goles, corre. asistencia, Exacto. conoce a sus compañeros porque la temporada anterior Exacto. estuvo, está adaptado a la altura, a cualquier situación, y creo que tenemos que ir mejorando en el tema de los cambios. Sí, bueno, yo pienso bueno, hay que ver también la cara positiva de ese partido, pero antes de pasar a la cara positiva de ese partido, porque creo que también hay que resaltar algunos aspectos que hemos tenido, sobre todo en estos minutos que hemos mantenido la posición de balón. Pero para terminar de desglosar estos aspectos o estos altibajos que tuvimos, sinceramente un rendimiento bajísimo el día de hoy para mí de Gamarra, de Casquete. Casquete hoy no Intentó, estuvo pero tan no fino, estuvo inspirado. No estuvo tan fino Casquete Al que hoy. no le pesó la Liga 1, al que no le pesó jugar en el Estadio López. Nacional, con un estadio prácticamente en su máxima capacidad, considerando que la tribuna Norte sur estaba estaba cerrada, Castellano. es Carlos López. López sí, Sí, es un no, jugador no, que no. mantiene su regularidad desde el año pasado. Sí, exacto. O sea, pero hablemos de los que, o sea, de los puntos que débiles, tuvieron, puntos bajos. exacto, los que tuvieron un rendimiento bajo. Para mí, Gamarra, Casquete, o evidentemente Cox, evidentemente, y bueno, Ledesma, ¿no? Y quedó demostrado también en Y estos Santillán primeros también, minutos. Sí, Santillán, o sea, que mientras estuvo evidentemente, era ¿no? una puerta abierta, no sabía qué hacer. Y ya no lo considero porque, claro, estos minutitos que estuvo ahí, realmente, bueno, se vio lo limitado que A Ruiz es. Díaz también le costó la marca al joven jugador de Sporting Cristal, Castro. Bastante rápido ese Sí, jugador. No sé cuántos bastante. años tiene. Tiene 16, va a cumplir Y recién entró 17. en vez de 17 años, entró en vez de chiquitito, Grimaldo. Pero En vez de habiloso. Grimaldo, pero con características similares a las de Sí. Grimaldo. Encarador rápido. Encarador, Desequilibrador. rápido, desequilibrante. Y a Marlon le costó y sabíamos que le iba a costar ese tipo de jugadores porque Marlon Ruiz Díaz no es un jugador tan rápido. Y no es mucho defender, es más de ataque, Marlon. Sí, eso No es lo bueno de le Marlon. cuesta eso sí, defender. se suma, siempre Se suma te al da ataque. volumen ofensivo. Por eso arriba. tiene 2 goles en estos primeros partidos. Claro. Lo que también no me gustó su rendimiento de Ademar Robles, quien debió tener la pelota, debió cuidar la pelota, dar pases precisos, buscar ampliar la cancha, buscar a sus delanteros que iban por derecha por izquierda. No tuvo de repente, pero también hay que reconocer que en los primeros minutos, cuando ya perdíamos los 3-0, Cristal no dejaba espacios. Corrían todos a marcar, hacían un pressing en la zona alta, en salida, y el equipo no lograba hacer 2-3
dos, tres pases seguidos y más los goles, el equipo estaba totalmente desconcentrado, estaba en shock y eso creo que aprovechó muy bien Cristal. Bien, antes de continuar con el análisis del partido, somos más de 315 conectados en Facebook y más de 80 conectados en YouTube. Somos en total casi 500 personas que nos están viendo ahora. Y hay muchos hinchas también de Sporting Cristal en YouTube. Voy a leer algunos comentarios. Nos dicen: cero absoluto. Soy hincha celeste, pero digno rival. Los chancas vinieron a jugar golpe a golpe en pos del espectáculo de este partido. Hay mucha riqueza táctica por mejorar. Saludos. Eso es verdad. Es verdad. Hay equipos que van a Lima a tirar el autobús atrás. Exacto. Es verdad que pierden 1-0, 2-0, pero se cierran atrás y no proponen nada, no atacan nada, no patean. Y como espectáculo mínimo. No hay buen espectáculo. Y Chancas ha dado espectáculo. Exacto. Es verdad que regaló 3 goles. Estamos 3-0 era difícil. Minutos. Pero el segundo tiempo, en el arranque del segundo tiempo, Chancas se fue arriba a buscar. Permanentemente teníamos el control del partido. Correcto, fue a generar jugadas de peligro. Han habido jugadas que pudieron llegar, el gol, incluso antes del gol de Manzaneda, hubo un par de jugadas que asustaron a Sporting Cristal. También hubo una jugada clarísima de Becerra que estuvo dentro del área muy cerca. Esa es increíble. Que patea mordido y la pelota se va rozando. El arquero ya se había tirado hacia el centro del arco, quedaba todo el palo y le pega horrible Becerra. Mordido, no sé qué pasó. Va rozando la pelota al saque de meta. Voy a seguir leyendo los comentarios. Freddy Bustos nos dice: feliciten a los hinchas de Andahuaylas por la tremenda participación en el estadio. Creo que eso hay que destacar. Eso también queríamos dejarlo para el final, pero aprovechando que lo comentan, una fiesta el estadio. Sí. Casi la mitad de Oriente. Desde ayer, desde el banderazo. Casi la mitad de Oriente. Pero casi toda la mitad de Oriente estaba llena de hinchas de Chancas. Y coronaron con las olas. Porque si el equipo estaba perdiendo, el equipo de Cristal hacía las olas y ellos también hacían las olas porque reconocían que Cristal había sido superior y tenemos que mejorar como equipo. Y un reconocimiento también para la barra de Cristal, que en estos tiempos de violencia y de tantos enfrentamientos que hay, un respeto absoluto. Hay varios videos en los que se veía la hinchada de Chancas moverse del Sheraton hacia el estadio o de la Plaza Mancocapac hacia el estadio, y los hinchas de Cristal pasaban alrededor sin provocar, sin incitar a la violencia. Demostrando su educación y sentido común. Claro, y durante el partido, en las olas, las iniciaba la hinchada de Sporting Cristal las Estaban olas, ganando. Y Chancas la continuaba. Y los hinchas de Cristal le reconocían aplaudiéndole a la gente. Eso creo que es lo más bonito. Y fue un espectáculo lindo porque en la Liga 1 normalmente no vemos ese tipo de espectáculos. Exactamente. Sí, porque ver hay partidos a dos hinchadas es poco común. Y creo que hemos quedado bien. O sea, hemos dado una buena imagen como hinchas. En nuestro debut en la capital hemos dado una buena imagen como hinchas y creo que eso se vio o se dio a relucir cuando incluso los comentaristas y los analistas de la televisión nacional empezaron a comentar acerca de los Chancas, ¿no? Entonces creo que es parte del fútbol, parte de vivir el fútbol, es que también nosotros como hinchas disfrutemos del partido, más allá del resultado, veamos a la larga, ¿no? O sea, sin caer en provocaciones, disfrutar del fútbol, poder aprender también de la barra del equipo que ya tiene amplia trayectoria, ¿no? Que ya tiene muchos años en el fútbol profesional. ¿Para qué? Para que como hinchada también aprendamos a cómo es la dinámica cuando uno va de visita, cómo es la dinámica cuando uno juega de local, ¿no? Entonces pienso que hemos dado una buena imagen, Milciades. Creo que el equipo de los Chancas con su hinchada, sobre todo Andahuaylas, se promocionó mucho. Todos estaban casi con su camiseta, con banderolas, no permitieron banderolas grandes, pero se ingresaban con banderas pequeñas, con los globos, con las camisetas del color de la bandera andahuaylina, y creo que Andahuaylas mañana seguramente en los medios impresos en los periódicos, en los programas televisivos, en los programas de cable o también en redes sociales, van a hablar de todas maneras. Es verdad que perdimos, mejoramos y creo que podemos mejorar. Recordemos que el año pasado en la Liga 2 el equipo también empezó así con altibajos, pero poco a poco empezó a agarrar ritmo, empezó a agarrar confianza, a conocerse entre sí y a aprovechar los partidos de local. Y eso tenemos que insistir y seguir con esa tendencia de no perder los partidos de local. El año pasado solo tuvimos un empate frente a Alianza Universidad de Huánuco. Todos los partidos han sido triunfos. 2 partidos hemos jugado de local, tenemos 2 triunfos. Y estos 2 partidos que se vienen frente a Cienciano y Boys, tenemos que mantener esa tendencia para sumar puntos que va a ser sumamente importante. Ahora, Milciades, hay que reconocer también que no cualquier equipo se recupera teniendo un marcador de un 3-0 en contra, se recupera y empieza a tener el balón, ¿no? O sea, tuvimos unos minutos donde empezamos a manejar el partido, a manejar los tiempos, a distribuir el juego. Es verdad, pero también hay que ser conscientes que Sporting Cristal dejó el pie del acelerador. Exacto. Es que ningún equipo puede sostener a un ritmo fuerte como fue los primeros minutos, porque con 3-0 ya de todas maneras bajan el ritmo, ya cuidando gente también para el partido que tienen el martes, Copa Libertadores. Y también hizo los cambios, pero algo que quería creo que el equipo también mejoró. es el cuarto gol de Sporting Cristal. Es verdad que es una media vuelta muy buena de Sosa. Pero
Carlos Gamarra no lo puede marcar tan lejos. Claro. No hay ¿no? comercio Y no se puede amague. ir, no se Claro, puede o sea, ir. tiene que Sin freno. encimarlo, ¿no? O sea, que lo sienta, que Claro. el pecho a la espalda, que no Pegado, lo deje pegado. dar vuelta. Lo deja muy libre a Sosa. Sosa con todo el tiempo del mundo la para, se da la media vuelta. Se y come la juega al mague. segundo palo. Entonces, Carlos Gamarra ahí, yo creo que también producto de la inexperiencia, es un jugador joven todavía, tiene que ir 23 corrigiendo años, sí. esos aspectos. Creo que Gamarra poco a poco va a ir mejorando. El año pasado también empezó así un poco con rendimientos de la mitad para abajo, pero poco a poco fue mejorando. Hay que reconocer también que con Becerra recién está jugando juntos estos partidos. Cuanto más compromisos tengan, va a haber una sincronización, una compenetración, un diálogo de repente entre sí, ya saber qué hacer en las jugadas que se produjeron. Sí. Estarán analizando los videos para ya no evitar o evitar estas jugadas en los próximos partidos. Sí, pero les está costando porque, a ver, vamos en el partido número 4, entrenan todas las semanas, prácticamente todos los días, entonces debería haber una mejoría en esa defensa. Yo siento que sigo viendo las mismas debilidades que vimos desde el partido 1. Es que hay que ver también al rival. Claro. Porque no es lo mismo ADT, no es lo mismo Cristal. Recordemos Claro. que Cristal goleó a ADT 6-2 en la primera fecha y además juega de local. Conoce el estadio. Pero Muchos ahora han Cristal debutado. nos pudo haber metido muchos más goles también. ¿Por qué? Sí. Quita el pie del acelerador, empieza a pensar en el partido que tienen contra Always Ready la próxima semana, hace algunos cambios buscando cuidar a sus titulares y también los jugadores ya como que reculan un poco, ¿no? Pero creo que si el equipo empezaba con Axel Chávez, con Manzaneda, no nos hacían 3 goles en 22 minutos. No nos hacían. De repente uno y podíamos manejar. Esos 3 goles han sido claves para que el equipo pierda de repente la concentración porque es como en el box. Un fuerte golpe te deja medio noqueado, estás en shock, no sabes qué hacer y te meten 2 golpes más, 3-0, era complicado. Si el equipo aguantaba por lo menos 15, 20 minutos el 0-0, se pudo manejar y el otro equipo también empezaba a desesperarse porque no llegaba el gol, porque a veces así son los partidos, pero ya esto que sirva de experiencia, hay que aprender de este compromiso y el profesor Basalar seguramente con su experiencia va a sacar conclusiones, pero también tiene que tener autocrítica de reconocer los errores, poner 2 jugadores que no estaban en el equipo titular frente a un rival complicado de visita, debutando en el Estadio Nacional en Lima, creo que fue un error que él mismo reconoció al hacer los cambios pasado los 22 minutos. Vamos a aprovechar de leer unos comentarios. Arturo Rojas nos dice: saludos a la gente de Apurímac. Los hinchas de Chanca se comportaron 10 puntos. Saludos a un amigo, Salomón, hincha celeste apurimeño, que hoy estuvo hinchando por 2 equipos. Ale Key: soy hincha de Cristal. Me impresionó la cantidad de hinchas chancas que vinieron. Dieron un buen ambiente. Saludos. Y ojo que esa taquilla es para Cristal. Claro, es Los para hinchas Cristal. sandovallinos han colaborado con Cristal y eso también creo que hay que reconocer. O sea, para el espectáculo del fútbol es lindo siempre. Claro. Claro. Que los que- estadios se llenen, que hayan hinchadas de los 2 equipos. Claro. Que se haga la fiesta del fútbol. Todos ganan así, el espectáculo, los equipos que son los anfitriones y nosotros también, los que vemos por televisión, etcétera, y los mismos jugadores, el ambiente que tienen en la cancha es distinto cuando el estadio está lleno. Acá hay un comentario que también es importante comentar. Dice Eliseo Ramírez Guaitará. Profe Milciades, buenas noches. ¿Cómo es el tema del aeropuerto? Hay malas noticias que los directivos dijeron que ya no van a poder pagar los charters supuestamente después de 2 partidos que tenemos en casa. Este tema creo que tiene que verlo el gobierno central y sobre todo el gobierno regional, que tiene que insistir para poder convencer a las comunidades de Huinchos y Huancabamba para que de una vez por todas se pueda sanear sus terrenos y que el Estado pueda invertir en la ampliación urgente para que vengan los vuelos comerciales, porque si no va a ser complicado. Incluso se está hablando de que ya estarían pensando en firmar para la revocatoria del gobierno regional si es que no agiliza o no acelera este tema del aeropuerto. También ofreció el tema del estadio. Hasta el momento no hay nada. Dijeron que ya estaba el expediente avanzado, que ya los 40 millones estaba ya separado el presupuesto. Ya estamos ya terminando prácticamente febrero, en 2 semanas termina. No hay nada. Ojalá que esto se pueda agilizar para dar respuesta a este comentario. Sí, porque a la larga los vuelos charters no van a ser sostenibles, sostenibles. por todo el club. O sea, y las entradas tampoco cubren todo el gasto que ocasiona traer a los equipos a Candahuaylas. Ya se vio en el partido frente a ADT que el estadio estuvo por lo menos a 50-60%. Sí, sí, Oriente sobre todo. Oriente ¿no? estaba Oriente. casi menos de la mitad. Sí, sí, entonces hay que ver, hay que presionar, hay que ver las formas, los mecanismos a través de los representantes que siempre están ahí pendientes. Y de dejarse de poder los celos políticos. Parece que acá Claro. también el tema de fondo es el tema político, porque piensan que Kevin Iñigo podría ser candidato al gobierno regional o de repente a otra función pública como en cualquier elección, y eso creo que tenemos que dejar de lado
y que el fútbol nos interesa a todos y que no se mezcle el fútbol con la política, no estamos Sí, de el acuerdo. fútbol es desarrollo, todos lo estamos viendo. Cada vez que hay Claro. partido acá, todos ganan. Las tiendas venden más. Venden la comida, la gente- venden van a venir los hinchas, el transportes. mismo turismo se va a ver beneficiado. Las Se mismas dinamiza empresas todo. de transportes, todos. Los negocios que están al frente del estadio. Los que venden Claro. también, Los los que están dentro ambulantes, del- los que venden comida en el estadio, a todos Los los taxistas, los mototaxis, todos. Y además, si es que el avión se habilita, el aeropuerto no solo es para el fútbol, sino para todo. Todas las personas, el comercio, el turista, los 25, y poder continuar en este campeonato que recién está comenzando. Bueno, creo que también a modo de resumen me gustaría tocar dos puntos importantes. Yo voy a seguir insistiendo en el estudio que tiene que hacer Basalar, o sobre todo en cómo afinar los cambios. Es un punto clave el tema de los cambios que está haciendo Basalar. Entiendo que todavía falta compenetrar el 11 ideal, el 11 titular que vamos a tener, pero Milceades creo que se está notando claramente en el partido de hoy, se notó en el partido de visita contra Comerciantes Unidos, que Basalar no está teniendo la lectura adecuada. la lectura adecuada antes La del reacción. partido, la lectura adecuada de contra quién se va a ir a enfrentar y la lectura durante el partido para poder realizar los cambios. Y es algo que hay que influir bastante porque no puede seguir cometiendo los mismos errores, ¿no? Creo que bajo una lógica simple, incluso de alguien que no necesariamente necesita saber mucho de fútbol, si a mí me falta un jugador o me está fallando un 10, el que reparte el balón, Carabaño, que está un poco flojo, digamos, lo ideal sería para que el partido no se Cambio natural. mantenga un cambio natural con alguien que va en su posición, Robles, ¿no? Con claro. el que comparte el puesto. Sin embargo, a veces no entendemos los cambios que hace Basalar. Y bueno, hay que puntualizar o hay que enfatizar en ese aspecto para que no se sigan cometiendo estos errores. Juan que Fico ya- Burgos acá hace un comentario que va más o menos de la mano de lo que nos cuentas, Brian. Dice, no entiendo la lógica de Basalar de dejar en la banca a uno de los jugadores con más jerarquía. Si dejas en banca a Manzaneda, ¿qué se puede esperar? Es verdad. Manzaneda Claro. es uno de los jugadores más experimentados, con jerarquía, que lo Jugó bien en el decimos Estadio en Nacional. los partidos pasados. No es un jugador quizás tan rápido, no está con el despliegue físico que debería En la quizás, altura de repente pero tiene todavía- toma buenas decisiones. cubre bien Sabe la pelota cuándo en cara. enganchar, cubre en la cara. pelota, busca las faltas para frenar un poco también aparece en al el otro gol. equipo. Entonces, es un jugador que desde la experiencia, desde las decisiones, suma mucho. Claro. Y se equivoca Basalar en dejarlo fuera y poner a Ledesma, que es un jugador que no ha convencido hasta el momento, ¿no? Solo hizo un gol y parece que eso fue suficiente para que Basalar lo ponga desde el minuto inicial. Claro. Creo que Basalar comete el error de hacer un cambio. Con 3 jugadores hizo cambio, hay que recordar. Frente al equipo de DT jugó Chávez, jugó O sea, los tres Carabaño, que quita del campo es Carabaño, Claro. Chávez y Manzaneda. Manzaneda. 3 habituales titulares los retira del equipo para este partido. Y eso creo que fue grave. Y eso esperemos que para el partido frente a Cinciano, que va a ser un partido difícil porque Cinciano no va a tener ninguna dificultad de jugar en la altura. Exacto. También está mejorando su rendimiento. No hay que confiarnos en el partido amistoso que le ganamos allá en Cusco. Eso es un partido amistoso. Un partido oficial donde se disputan 3 puntos. Es más intenso, más concentración. Y también el partido con Boys. Creo que tenemos 2 partidos para intentar sumar 6 puntos y tener cierta tranquilidad y preparar el partido que será luego con Manucci, luego con Grau. Y ojo que en la 9ª fecha volveremos a Lima para jugar con Alianza, Al que también Nacional. será un partido complicado. Y otra vez en el No- el no sé Nacional. si Posiblemente se va a jugar en Nacional, Nacional. vamos a ver si está libre, porque si no va a tener que ser en Villa El Salvador, Ah, porque cierto, recordemos cierto, por la que fecha, ¿no? por las fechas parece que hay que ver exactamente. Ok. Ya son exactamente las 11 de la noche, ya, vamos a ver, 11 y 28, nos hemos pasado de la media hora, pero el fútbol es apasionante y gracias a las personas que nos están siguiendo. Sí, hemos sido más de 350, más de 400 espectadores en vivo. Vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que siempre hacen posible nuestras transmisiones. Gracias a Corporación de Exifar, que está en la calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al 934-46-7479, Corporación de Exifar. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la avenida Malinas Cuadra 3, teléfono 983-740419. Apoyos a la brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, teléfono 955-767606. También gracias a los amigos de Sumac Bikes, que están en el Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj, con el teléfono WhatsApp 944-310532, también a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad, en el Girón Juan Francisco Ramos 689, teléfono 930-60-2308. También gracias a la Mansión Casa Hotel, al 983-668-864, a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andabailas 270. Estamos ya en la parte final, mucha gente seguramente está descansando. Los hinchas que fueron al estadio deben estar cerca a su casa, y hay que una vez más felicitar a la organización de estas 2 barras, al Sentimiento Chanca
y a los guerreros chancas, que tuvieron una organización previa. Esto no es de un día a otro, sino ha sido hace como 2 o 3 semanas. Han ido haciendo su grupo en WhatsApp, han hecho sus actividades, han comprado los instrumentos, también han contratado a los renegridos, que le dio un colorido. Seguramente mañana va a salir publicado y en las redes va a empezar a viralizarse las imágenes, y creo que es importante. El siguiente partido, repetimos para los amigos que están en Lima, será en la 9ª fecha frente a Alianza, y luego jugará en la última fecha 17 frente a Universitario, porque con Boys ya jugaremos en el torneo clausura. Ya en la parte final, de repente los últimos comentarios, André, de nuestros seguidores, y ya nos estamos despidiendo. A ver, Javier Azurín nos dice que mala lectura del entrenador, y más cuando el goleador nadie lo referenció, se refiere a Cauterucho. Claro. ¿no? Error de Rafal también. Sí, acá Valle Román dice, yo en mi empresa al señor Cox y Ledesma hace rato lo hubiera despedido, no pasa nada. De repente ponerlo en seguridad. Por el tema del biotipo. Saludos, señor Mercedes, André y Brian Cox, no da más, es verdad, Cox ya... A mí me parece que el profesor Basalar lo está poniendo para exponerlo y decir, ¿sabes qué? No lo vuelvo a poner más. Ya le dio demasiadas oportunidades. Está demostrado que no está... Oshiro Takeuchi es 100% mejor jugador que Cox. Totalmente claro. Creo que todos somos conscientes. Ahora, yendo un poquito a la parte macro, a estas primeras 4 fechas, yo creo que si antes del inicio del campeonato nos decían íbamos a conseguir 6 de 12, no estaba nada mal. O sea, Chancas Claro. no está en crisis tampoco. Estamos muy bien, porque hay muchos equipos que tienen 0 puntos como Garcilaso, muchos equipos tienen un solo punto, otros tienen 3. Hay que mantener nuestra localidad, hacernos fuerte. En el Estadio de los Chancas esa es la clave, y de todas maneras vamos a tener oportunidad de quitar puntos de visita. Poco a poco, cuando el equipo empiece a mejorar y también el profesor Basalar empiece a conocer primero a su equipo y conocer a los rivales. Y el tiempo, la cuenta regresiva del libro de pases se arranca. Quedan 12 el 26 días. queda, se 12 cierra. días para que se cierre el libro de pases, y Chancas se tiene que reforzar, lo repetimos una vez más, tiene que reforzarse con un volante de contención más por lo menos. Sí, creo que la dirigencia tiene que ya ser consciente en estas 4 fechas, sacar conclusiones que necesitamos. 2 jugadores más, y creo que con eso va a mejorar el equipo. Y de los jugadores que no están rindiendo, jugadores que no dan la talla, simplemente ya ponerse de acuerdo, rescindir el contrato, Claro. ver la forma de que ya no estar malgastando el dinero, porque el dinero está escaso con el tema de... Y hablando de del los dinero, sueldos. acá hay un comentario que nos dice el señor Melciades, escuchó un comentario del señor Iñigo, que el partido con Boys es el último de local. Eso es lo que dicen, pero habría que esperar con calma. Falta mucho tiempo. Ojalá que las autoridades se pongan las pilas, porque el equipo, para terminar con este tema, si el equipo ya no juega después de Boys el partido que le tocaría con Atlético Grau, que es después de ir a Trujillo a jugar con Manucci, jugaría en Huancayo. Y en Huancayo la asistencia va a ser mínima. Claro. El equipo empezaría a perder. Económicamente no tendría cómo solventar los gastos, porque si el equipo va a jugar en Huancayo, tiene que entrenar en Huancayo, tiene que vivir en Huancayo, tiene que gastar en Huancayo, y eso va a ser contraproducente, y creo que tenemos que organizarnos para presionar a las comunidades que ahora seguramente están en fiesta en estos días, Huinchos y Huancabamba, que se pronuncien cuál es su posición exacta, que firmen todas las personas, y que no se tenga en esta situación de ambigüedad, porque no sabe si están de acuerdo o no están de acuerdo, quieren vender, quieren obras a cambio, etcétera. Así que creo que es urgente en estos días que faltan. Ojo que el partido con Cinciano será el 26, estamos a 11 días. 11 días. Y el partido con Boys será una semana más, que será el domingo 3 de marzo. ¿Algo más, Bien. Brian? Estamos en la parte final. Bueno, ya solamente para concluir, bueno, tenemos 10 días, 11 días para plantear bien el partido contra Cinciano, contra Boys, que quienes yo creo son nuestros rivales directos en la Liga 1, así que creo que Basalar tiene mucho que mejorar. Bueno, en principio hay que seguir afinando la lectura de Basalar, ¿no? O sea, yo pienso que el equipo técnico, porque no solamente es Basalar, también comando depende mucho técnico. de su comando técnico, ¿no? O sea, pienso que Su hay que asistente, seguir mejorando, de parte de todo el equipo técnico, hay que seguir mejorando la lectura de los oponentes, la lectura del partido para poder realizar bien el planteamiento inicial, para poder realizar bien Replantear. los cambios, para saber cómo replantear frente a una situación adversa también. Entonces, falta mucho por mejorar. Esta es todavía una debilidad que tiene el equipo. No estamos mal, pero estamos en ese Puedo camino de mejorar. aprendizaje. Estamos por mejorar y lo ideal es que se mejore y estamos a tiempo. No hay que desmoronarnos, por favor, Alinchanda o Ailina. No hay Calma. que desmoronarnos por un resultado con del Cristal. 4-1, que en realidad Claro. es una goleada, pero era previsible. Era pero previsible no como la con derrota. los 3 goles que nos han hecho en el primer Claro, minuto. claro. Entonces, en segundo lugar, mejorar la defensa. Yo pienso que la defensa es un aspecto clave, incluso lo más urgente, más allá de la delantera y del medio campo. Lo más urgente es poder seguir mejorando esa defensa, el entendimiento que tiene que haber entre los dos centrales con los laterales,
el rol que tiene que cumplir cada uno, cómo ir a los balones parados, sobre todo en la defensa. Creo que esta es una debilidad que estamos teniendo y se está dando a conocer. Y equipos como estos, como Cristal, nos ayudan a conocer esas debilidades. Creo que es la parte positiva que hay que sacar. Sí, y el tercer punto, para terminar, felicitar a toda la hinchada andahuaylina, a toda la hinchada purimeña que ha estado en el estadio, apoyando el equipo. En verdad esto recién empieza, hemos dado una buena imagen a nivel nacional e incluso Buen diría debut yo, con la hinchada. a nivel internacional, y esto tiene que seguir así. No hay que desmoronarnos por este resultado. Estamos en la fecha 4, son recordemos 17 fechas de la apertura, ¿no? Y de ahí viene todavía el 17 clausura. de clausura. Entonces hay mucho por mejorar, hay que seguir en el camino, hay que seguir alentando a nuestro equipo y también no olvidarnos de la parte extradeportiva, ver este tema del aeropuerto, ver de qué formas podemos presionar a los órganos. Para que vuelvan los vuelos comerciales. Exactamente, a los órganos a quienes les compete solucionar este aspecto, ¿no? Bien, André, de repente un par de comentarios y ya estamos llegando a la parte final. No, Porque... antes de cerrar, yo quiero repasar la fecha 5 que ya salió publicada hoy. Sí, correcto. Ya se programó la fecha 5, ya se sabe cuándo va a jugar Chancas contra Jugamos domingo, buena fecha, con Boys. Y la vamos a repasar brevemente. Fecha 6. La 6. La 6 es la que se ha programado. Porque la 5 es con la Cienciano. primera semana, bueno, los últimos días de febrero, primera semana de marzo. Primeros días de marzo. Arranca la fecha 6 el jueves 29 de febrero entre Último día del mes. Alianza Atlético de Sullana versus Deportivo Garcilaso en el Estadio Campeones del 36. Claro. En Sullana a las 2:15 de la tarde. Este partido va por Liga 1 Max. Luego, el viernes 1 de marzo juega ADT versus Alianza Lima a las 3 de la tarde en el Estadio Unión de Tarma. Ujú. Ese mismo día, a las 8:30 de la noche, viernes 1 de marzo, Universitario recibe a Sport Huancayo en el Monumental, 8:30 de la noche. Podrían Ese ser de partido va punteros, duelo de punteros. por Gol podría ser. Perú. Sí, Ese partido va por Gol Perú. Está en un buen camino. Ambos equipos tienen 9 puntos, va a ser Le partido falta lindo. jugar su partido de esta fecha. Correcto, Huancayo. sábado A lo 2 de marzo juega Sporting Cristal versus Atlético Grau en el Gallardo a la 1:15, partido que va por Liga 1 Max. Comerciantes Unidos recibe a Melgar en el estadio por confirmar todavía a las Posiblemente 3:45 de la tarde, partido que va por Liga 1 Max. Ese mismo sábado 2 de marzo la UCB recibe a Cusco Fútbol Club en el Mansicha a las 7 de la noche. Y el domingo 3 de marzo el partido que nos importa. Chancas recibe a Sport Boys, Chancas versus 3 de la Sport tarde. Boys. 3 de la tarde, domingo 3 de marzo, acá en Andahuaylas, en el Estadio de los Chancas. Ese mismo día, a las 7 de la noche, domingo 3 de marzo, Cienciano recibe a Manucci a las 7 de la noche en el Inca Garcilaso de la Vega. Y el lunes 4 de marzo se cierra la fecha 6 entre Unión Comercio y UTC en Tarapoto. En Tarapoto. Creo que ya con esto queda definido que el equipo de los Chancas juega 2 partidos de local. De local, frente seguidos. a Cienciano, así es, frente a Cienciano y frente a Boys. Esto lo habíamos comentado desde que se hizo el sorteo del fixture y también ya se puso a la venta las entradas con un descuento, así que aprovechar, comprar las 2 entradas, seguir apoyando al equipo. Esto recién comienza y que el profesor Basalar va a tener 11 días. Mañana deben estar regresando directamente de Lima a Ayacucho y en horas de la noche deben estar ya acá en Andahuaylas para preparar el partido frente a Cienciano, que será complicado. Se quejaba del partido de frente a ET, frente a Cristal, que era muy pocos días. Del domingo a jueves, muy pocos días, solo trabajó 2 días, lunes y martes. Martes en la noche tuvo que viajar, pero para el partido con Cienciano y con Boys, el equipo no se mueve de Andahuaylas y habrá un tiempo suficiente para recuperar a lesionados, trabajar mejor los puntos débiles o los errores que se cometió y poder sacar adelante esos partidos. Y asegurar esos 6 puntos, ¿no? Clave son los 6 puntos de Entonces es importante llenar el estadio contra Cienciano y contra Sport Boys. Y voy a repasar brevemente los precios de las entradas. Norte por los 2 partidos 60 soles, Oriente por los 2 partidos 80 soles y Occidente por los 2 partidos 90 soles. Y Niños por los 2 partidos 30 soles. A cualquier Los tribuna. precios se han reducido. En comparación al último partido tenemos que llenar el estadio esa fecha. Pero hay que tener en cuenta que esto solo es hasta el día 20. Hasta el martes 20. Hasta el 20 de febrero. Así que a partir ya algunos seguramente han comprado, ya se ha habilitado esta venta por internet. Passline, sí, ya está disponible en Passline. Así que comprar urgente para poder aprovechar estos descuentos. Ya a tu despedida ya, Brian, ya que el Listo. equipo nos ha ganado. Sí, bueno, nos vemos en la siguiente edición del programa. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado a estas horas, a todos los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, desde Lima, desde todas las partes del mundo. Por ahí seguramente ya nos van a ir avisando desde dónde se están conectando. Y vamos a seguir en este camino informando con la veracidad posible, con la imparcialidad posible y sobre todo siendo lo más racionales posible, ¿no? Este camino que todavía es largo para nuestro equipo de los Chancas 6. Bueno, muchas gracias. Bien, André, tu despedida. Y mañana nosotros regresamos a las 8 en simultáneo con Radio Andahuaylas y también con nuestras redes tanto en Facebook como YouTube.
Listo, gracias a los más de 400 que se han conectado hoy. Recuerden que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que le den seguir a nuestro canal de Facebook. Nos encuentran siempre como Frecuencia Deportiva Andahuelas. Ya nos vemos mañana. Bien, 11:39. Ya mañana estamos regresando a las 8 con Radio Andahuelas y nuestro programa. Gracias. Buenas noches, permiso. Hasta mañana.